Hola Patricio, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a estar en UFO Medios también. Contenta de estar en la región de la Araucanía. Fantástico, vamos a conversar sobre tres temas, ¿no? El primero dice relación con la CACEN. Hay alegría de alguna manera por los resultados que ha arrojado la CACEN 2022, tanto en el gobierno como en general, digamos, en el mundo de la política, ¿no? Y que acá también a la ciudadanía porque muestra datos interesantes y relevantes, digamos, en términos del crecimiento por un lado y la disminución de la pobreza por otro, ¿no? Sí, bueno, de todas maneras, yo diría que los resultados de la CACEN son buenas noticias para el país, particularmente porque se retoma la senda que el Estado chileno en su conjunto venía desarrollando en materia de las políticas de pobreza. Vemos una disminución sustantiva en pobreza por ingresos que había sido muy fuertemente afectada el año 2020 a propósito de la pandemia y el decrecimiento de los ingresos al interior del hogar. Pero por otra parte, se pudo incorporar todas las variables que no fueron incorporadas el año 2020 para la medición de pobreza multidimensional, que es la que establece las carencias al acceso de servicios sociales en los distintos lugares del país. En este caso, es una encuesta que es muy seria, entonces no es que los resultados los recibamos con un ánimo triunfalista, sino que sabemos que son buenos resultados, pero que nos ponen desafíos importantes para poder llevar adelante las políticas sociales y políticas económicas de ahora en adelante, poniendo bien el foco sobre materia de protección social y hacia allá es desde donde queremos avanzar por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric. Entonces, los resultados son buenos. Acá en la región de la Araucanía también tienen una disminución tanto en pobreza por ingresos como en pobreza multidimensional, que se pega un salto que indica que la región de la Araucanía ya no es la región con mayores niveles de pobreza en la medición como lo era en todas las mediciones anteriores, pero sigue, por supuesto, proyectando desafíos relevantes para poder avanzar, sobre todo en materias de la seguridad social de las personas, en materia de protección social, en el acceso a salud, en el acceso a educación, en tener las mejores conectividades, mejor inversión, etcétera. Y como te decía, es una buena noticia, pero también nos obliga a reforzar y redoblar los esfuerzos para poder avanzar en la seguridad, en generar seguridad en todo sentido de las personas, y hacia allá es nuestro interés de poder avanzar. Sí, estaba leyendo una editorial de Francisca sobre una editorial del diario Financiero, ¿no? Y en su parte final dice: la gran pregunta que subyace esto respecto de la CACEN es si las prioridades futuras deben centrarse en la búsqueda de financiamiento fiscal para sostener subsidios monetarios, como los que registra la última CACEN, o si debemos retomar la senda del crecimiento que habilite sobre todo a los niveles más vulnerables a recuperar los ingresos provenientes de una fuente laboral estable y formal. Es decir, de alguna manera hay una crítica aquí, ¿no? Al financiamiento de los y las chilenas y cómo el Estado interviene a través de subsidios con esto y de qué manera eso se refleja en la CACEN. Hay otra de Barón Latam que habla respecto de la ruralidad, digamos, y el rezago que tiene el mundo rural en general, que se manifiesta también en la CACEN. Digo esto para preguntarle cuáles son los desafíos entonces que, a propósito de lo que usted nos comentaba, cuáles son los desafíos que plantea la CACEN 2023, porque no podemos de alguna manera, digamos, sentarnos a alegrarnos con los resultados sin pensar que efectivamente genera desafíos, ¿no? Sí, bueno, me gustaría partir como haciendo una reflexión en torno a el contexto en el cual se mide esta CACEN, que se mide en terreno en el año 2022, en un año de recuperación económica post-pandemia, que venía con un rezago importante en materia de reactivación productiva, que venía con una disminución sustantiva en los ingresos de los hogares y que permite mostrar de cierta manera que hay distintas formas de abordar las crisis económicas, ¿ya? Y una de las formas que desde el gobierno del presidente Gabriel Boric hemos abordado es precisamente no poniendo la carga en las personas para poder recuperar empleo, para poder recuperar ingresos y por tanto el trabajo de los ingresos que muestra los ingresos autónomos que están donde solo un 6,5%, que por supuesto una cantidad muy importante de personas está bajo la línea de la pobreza, es precisamente por el acompañamiento que el Estado puso sobre la crisis económica, insisto, sin poner el foco en que es una responsabilidad de las personas de carácter individual de recuperar empleo y recuperar ingresos. Entonces, esa es una senda que un gobierno nunca puede dejar de tomar, pero también hay que decir con mucha claridad que no hay una sola línea
de trabajo en relación a, poder acompañar a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. No olvidemos que Chile viene con una senda desde los años 90 en adelante de disminución de pobreza, pero también hay algunos trabajos que hay que mirar. Por ejemplo, la pobreza extrema se mantiene. Hay una cantidad no menor de cercana a las 400.000 personas en Chile que están en niveles de pobreza extrema y que tenemos que mirar más en detalle, y eso es lo que viene ahora en adelante, es por qué no se mueven de esa pobreza extrema. Y también tenemos segmentos que salen de la línea de estar debajo de la línea de pobreza y tienen que tratar de mantenerse. Y ese es el desafío de lo que tenemos que desarrollar de ahora en adelante. Entonces, no se trata solamente de mantener líneas de subsidio o de apoyar solo el empleo, sino que hay que pensar en la complementariedad de las acciones que se pueden desarrollar, y eso es lo que nosotros vamos a abordar por parte del gobierno, tomando con mucha fuerza la idea de que hay un Estado que proteja a las personas, que no las deje a su azar, no las deje sujetas a poder sufrir los shocks propios de contextos sociales o contextos económicos que se han estado viviendo, como fue la misma pandemia. Y por tanto, lo que nosotros vamos a abordar, por una parte, es pensar en cómo aumentar el sistema de protección social, y para eso lo que vamos a desarrollar de ahora en adelante es poner foco fuerte en que haya pobreza cero en personas mayores, en personas sobre 60 años, y para eso está la reforma previsional, que tiene dos componentes: un seguro social que permite mejorar las pensiones de todos los segmentos que no han cotizado formalmente en el sistema por el hecho de no haber tenido un empleo formal, por una parte, y por otra parte poner un pilar mínimo de pensión, que es la pensión garantizada universal, a los 250.000 pesos. O sea, que nadie tenga una pensión menor a 250.000 pesos, y que permita en el fondo equiparar hacia esos sectores que por distintas razones no pudieron cotizar en el sistema. Eso por una parte. Para eso se requiere aumentar la recaudación, y por eso es relevante de poder abordar la reforma tributaria o el pacto fiscal, como lo mencionó el día de ayer el presidente Gabriel Boric, que tiene fuerte foco en pensiones, pero también en acceso, y ese es el otro desafío, a ciertas garantías que permitan generar bienestar en la ciudadanía, como por ejemplo el sistema de salud. Sabemos que el sistema de salud es parte de las condiciones que establecen los niveles de pobreza multidimensional, y que requieren de un trabajo que no solamente de mejorar los ingresos de las personas, sino que también cómo acceden a ciertas prestaciones que el Estado puede avanzar, y por eso el sistema de salud es relevante. Por otra parte, los pilares del sistema de protección social, como por ejemplo son los cuidados de las personas, que generan, en la medida en que el Estado avance y profundiza su trabajo en relación a los cuidados, también va a permitir que otras personas no tengan que depender de generar trabajos al interior del núcleo del hogar, de la familia, que impida, por ejemplo, que una persona tenga un empleo formal. Y eso es algo que nos parece también relevante. Entonces, diciendo eso, no hay una fórmula única. Creemos que el Estado tiene que proteger a las personas, tiene que buscar todos los mecanismos para que aquello ocurra, y eso es lo que nosotros vamos a desarrollar, y por eso vamos a llevar adelante ahora tanto la reforma de pensiones que se está discutiendo, y hacemos la invitación a todos los sectores políticos a que dejemos de lado la discusión ideológica y nos pongamos del lado de las personas que requieren de una jubilación ahora, una jubilación digna ahora, y también de los personas que se van a jubilar a futuro, considerando además un contexto de envejecimiento de la población. En segundo término, de mejorar el sistema de salud, y en tercer elemento, mejorar la protección social, y particularmente en el ámbito de cuidado y de primera infancia, que es lo que también genera barreras que impiden, por ejemplo, que otras personas puedan tener acceso a empleo formal. Y esas son las tres cosas que al menos durante este segundo semestre desde el gobierno vamos a desarrollar. Ya, perfecto. Vamos a superar lo de la CACEN 2003, superarlo en términos de la conversación. Vamos a pasar a otro tema, subsecretaria. El año pasado el presidente Boric anunció el Sistema Nacional de Cuidados. Es una propuesta bastante interesante para personas que de alguna manera son excluidas, por decirlo de alguna forma, del sistema. ¿En qué está este Sistema Nacional de Cuidados, Francisca? Bueno, primero importante de mencionar que un sistema nacional de cuidados implica la creación de un proyecto de ley, ¿ya? Que se pueda tramitar en el Congreso, y que es parte de como te decía, de un sistema de protección social que se haga cargo de ciertas condiciones que ocurren en nuestra sociedad.
Y nosotros sabemos, por una parte, que hay una cantidad de personas dependientes que requieren de cuidados, que no es menor. De hecho, hay datos que son de la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia que este mismo ministerio realizó durante el año pasado y entregó los primeros resultados este verano, que cerca de 1.200.000 personas adultas tienen algún grado de dependencia, o sea, requieren de algún tipo de cuidado, y que hay aproximadamente 600.000 niños, niñas y adolescentes que también tienen algún grado de dependencia. ¿Qué implica eso? Que como está actualmente el sistema, va a requerir de que alguna persona del grupo familiar o del entorno cercano a esa persona con dependencia tenga que cuidarla. Y, por tanto, lo que estamos trabajando es para avanzar en la creación de un sistema que se haga cargo de esos dos problemas sociales. Por una parte, poner la idea en que las personas requieren ser cuidadas por el Estado en términos del cuidado propiamente tal. Uh-huh. No me refiero al cuidado en el sentido abstracto, sino que uh-huh. al cuidado de personas mayores, de personas, el apoyo a personas con discapacidad, en el fondo personas que tengan algún grado de dependencia permanente o transitoria que requiera de alguna atención específica, alguna prestación específica al Estado. Y por otra parte, romper esas barreras que son personas al interior del hogar las que cuidan, que son principalmente mujeres, cerca del 90% son mujeres, y que por distintas razones no pueden acceder a tener un empleo formal o poder estudiar o poder desarrollarse en otro ámbito de la vida. ¿Qué estamos en eso? Ese es el contexto general. Queremos presentar el proyecto de ley durante el último trimestre de este año, y para eso estamos trabajando en dos líneas. Una línea que es participativa, que básicamente convoca a la ciudadanía a discutir sobre la necesidad de crear un sistema nacional de cuidado, y ya tenemos los primeros resultados. Participaron cerca de 12.000 personas a nivel nacional en esta primera ronda, acá en la región de la Araucanía más de 1.000 personas, y se desarrollaron espacios de participación en cerca de 20 comunas de la región, que muestran en el fondo que hay una necesidad material y real de que los cuidados sean un problema que el Estado se haga parte y que permita reorganizar la disposición de servicios públicos, que permita al mismo tiempo romper esas barreras para que las personas que cuidan no tengan que estar en el fondo esclavizadas al cuidado, sino que puedan acceder a otro tipo de, poder decidir sobre otro tipo de cosas que quieran realizar en su vida, ya sea tener un trabajo formal, estudiar, etcétera. Y por otra parte estamos avanzando en un plano institucional que permita articular la oferta. Una parte importante de ese trabajo es que hay muchos programas sociales, pero todos con pocas coberturas y con duplicidades. Hay programas que cumplen los mismos objetivos, etcétera. Y lo que ven los distintos sectores es que hay un problema social que el Estado en su conjunto no está abordando. Y nosotros pensamos que lo que tenemos que mostrar de cara al Congreso es que mostrar que esa transversalidad no tiene que ver con un programa de un gobierno en específico, sino que es un problema de la sociedad. Uh-huh. Y por tanto, que ese problema de la sociedad tiene que transformarse en una política pública de Estado que perdure en el tiempo, y por tanto ahí les podemos contar después a ustedes los resultados de los diálogos sociales y que muestren todas las dimensiones que se hablaron, todos los sectores que participaron de esos diálogos, porque son bastante diversos y no responden solamente a quienes tienen adhesión al gobierno, sino que a toda la sociedad en su conjunto. Sí, te iba a preguntar precisamente por el resultado de esos diálogos, pero me detengo en la ceremonia de cierre porque el ministro Marcel, el ministro de Hacienda, plantea un tema que no es menor. Él dice que cuando estaba en el Banco Central cuantificaron, de acuerdo a una metodología que tiene desarrollada Naciones Unidas, y estimaron que los trabajos no remunerados en el hogar equivalen al 25% del Producto Interno Bruto, del PIB. Esto es más del doble, dice Marcel, por ejemplo, de la actividad minera, y más aún ha aumentado respecto al 2015 porque el estudio más reciente se hizo en época de pandemia. ¿Cómo se financia un proyecto de estas características, subsecretaria? Bueno, ese dato que mencionas tú es muy relevante. De hecho, es parte de la justificación de la propuesta. Hay una economía de los cuidados que se sostiene sobre el hombro de las familias, al interior del hogar, de manera privada, y que impide que segmentos de la sociedad puedan, por ejemplo, desarrollar una actividad laboral o productiva por el hecho de tener que cuidar a otra persona. O sea, si no hubiera alguien que está cuidando a otra persona, probablemente en el grupo familiar, el resto, otra persona del grupo familiar no podría también acceder a un empleo formal o a tener una actividad productiva de esas características. Y por tanto ese estudio es bien relevante porque muestra
la cantidad de dinero que existe relacionada al mercado y a la economía de los cuidados. Entonces, ¿qué implica esto de ahora en adelante? Primero, presentar el proyecto de ley, que en el fondo se haga cargo de la creación de un sistema que se articule intersectorialmente y que dé respuesta a estos problemas sociales. Pero por otra parte, requerimos de aumentar el financiamiento para empezar a escalar la oferta relacionada a los programas sociales de cuidado, ya sean programas de acompañamiento por una parte, o también, por ejemplo, esquemas de transferencias monetarias, que pueden ser subsidios o algo de esas características. ¿Y qué vamos a hacer para aquello? Primero, en la reforma tributaria que presenta el gobierno, viene un financiamiento asociado a $900 millones en la propuesta del proyecto de ley para aumentar esa oferta y también escalar la oferta pensando en el largo plazo. O sea, no vamos a tener una oferta de carácter universal o prestaciones de carácter universal durante este gobierno, sino que sabemos que ese es un escalamiento de carácter progresivo y que genera también, en el fondo, un gasto fiscal, por una parte, pero que al mismo tiempo tiene externalidades positivas, por ejemplo, hacia otros pilares de un estado de bienestar. Por ejemplo, si hay más oferta de cuidados, vamos a tener también más personas con empleo formal y, por tanto, más personas cotizantes en el sistema previsional. Y, por tanto, se aumenta el gasto fiscal por una parte, pero también se aumenta la recaudación por otra parte, que permita tener un esquema de pensiones donde, en el fondo, que permita tener los ahorros suficientes para que las personas puedan tener una pensión digna futura y que eso no implique estar reajustando permanentemente un sistema de pensiones. Si tenemos un trabajo en cuidados, aspiramos a disminuir la dependencia y, por tanto, evitar las sobrecargas de ciertos segmentos de la población en el sistema de salud. En la actualidad tenemos una cantidad importante de personas mayores que están utilizando camas clínicas en hospitales por el hecho de no tener oferta relacionada a personas con dependencia, o tener muy poca oferta relacionada a personas mayores con dependencias severas que están postradas. ¿Y qué implica eso? Que tenemos que aumentar el gasto en salud para tener camas clínicas disponibles cuando podríamos generar economías de escala en un sistema de cuidados de esas características. Eso lo Muy mismo bien. Para, en el caso de educación, trabajar sobre, en el fondo, mecanismos de desarrollo cognitivo o esquema de desarrollo cognitivo para primera infancia permite tener un sistema escolar mucho más exitoso para todo el curso de la vida. Entonces, lo que decimos es, ok, hay un aumento de gasto fiscal que esperamos que se pueda recaudar a través de la reforma tributaria, pero que al mismo tiempo permite generar compensaciones en los otros esquemas de un sistema de protección social. Perfecto. Francisca, estamos ya por cerrar la conversación. ¿Cuál es su agenda en nuestra región y hasta cuándo se queda? Bueno, llegué hoy día en la mañana, tomé el vuelo a primera hora, a las 7 de la mañana, y me quedo hasta el día viernes en la noche. Vamos a estar en Temuco, estuvimos en Gorbea también, en una actividad en conjunto con el municipio y el alcalde. Mañana voy a estar en Villarrica, y el día viernes vamos a estar circulando por Purén, particularmente en una agenda de la CONADI, entregando algunas aplicabilidades de la CONADI que son demandadas por algunas comunidades mapuche de la zona. Así que en el fondo es una agenda bien nutrida, estamos trabajando temas de cuidados, temas de la CACEN, también temas indígenas, y tratando de mostrar un poco también la agenda del ministerio, que es bastante amplia y variada y que se hace cargo de personas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas. A mí no me toca ver niños, niñas, adolescentes, pero acá la Seremi de Desarrollo Social está trabajando bastante en la instalación de las oficinas locales de niñez y todos esos temas para poder ayudar a mejorar la gestión y la coordinación desde el nivel central y poder estar en terreno viendo las cosas como ocurren realmente. Hay una visita a Gorbea también, ¿no? Una nueva versión del programa Vínculos. Estuvimos hoy día en la mañana en Gorbea, o sea, ya regresamos a Temuco, estuvimos con un grupo de cerca de 50 personas mayores que son parte del programa Vínculos y que mostraron los resultados positivos que ha significado para ellos el programa, que por una parte les permite salir del encierro y de la soledad y por otra parte les permite mantener y preservar la autonomía para, en el fondo, mantener una actividad física que les impida caer en dependencias, etcétera, pensando en que muchos de ellos son personas mayores que están solos y solas en sus casas.
Francisca Perales, subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. ¿Cuál es su segundo apellido, Francisca? Flores. Francisca Perales Flores, subsecretaria. Muchísimas gracias por la conversación. Que tenga éxito y buena estadía y productiva estadía más en nuestra región de la Araucanía. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a usted. Y bueno, esta es mi sexta vez desde que asumí el cargo acá en la región, así que también fantástico. esperamos seguir viniendo, porque ha sido parte de mi agenda regular poder viajar a regiones y a esta región en particular también. Muy bien, pues muchísimas gracias. Que esté muy bien. Ya, hasta luego.